La tos, pese a no ser muy grave en la mayoría de los casos, es bastante molesta. La tos es un mecanismo de defensa que usa el cuerpo para limpiar las vías respiratorias. Sin embargo, cuando la tos dura varias semanas o se acompaña de expectoración con mucosidad o con sangre, puede ser indicio de una enfermedad que necesita atención médica. Las propiedades antitusivas, expectorantes y antiinflamatorias de estos jarabes caseros ayudan a combatir la tos. Jarabe de cebolla. El jarabe de cebolla es un excelente remedio casero para aliviar la tos, porque posee propiedades dilatadoras y expectorantes, que ayudan a liberar las vías respiratorias, eliminando más rápidamente la tos persistente y el exceso de flema. Los ingredientes que necesitamos para preparar este jarabe son una cebolla, 6 cucharadas de miel de abeja y el zumo de 3 limones. Primero pica la cebolla y ponlo en un recipiente de vidrio. Luego cúbrelo con la miel de abeja y añade el zumo de limón. A continuación mezcla todos los ingredientes y tápalo. Guarda el preparado en un lugar oscuro durante 24 horas. Pasado este tiempo, cuela bien y guárdalo en un recipiente de vidrio. Finalmente tápalo y almacénalo en un lugar fresco. Consume 2 cucharadas de jarabe 2 o 3 veces al día. Jarabe de jengibre. El jengibre es una especie con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que pueden apoyar al organismo en la lucha contra las infecciones respiratorias. Sus efectos se potencian con los nutrientes del limón y la miel, 2 ingredientes indicados para curar la tos y la congestión. Los ingredientes que necesitamos para preparar este jarabe son 2 cucharadas de jengibre rallado, zumo de 2 limones, 3 cucharadas de miel y media taza de agua. Primero vierte los ingredientes en el vaso de la licuadora. Procésalos hasta obtener un producto homogéneo. Finalmente guárdalo en un recipiente de vidrio, tápalo y almacénalo en un lugar fresco. Consume 2 cucharadas de jarabe 3 veces al día. Espero que te haya servido la información y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones.